Mi nombre es Mario Macareno y este es un espacio de ideas, pensamientos, reflexiones e inspiración para vivir el día al máximo y buscar ser cada día mejor persona. Gracias por escucharme, bienvenidos al episodio número 6 y hoy vamos a hablar un poquito del ego. Por ahí hubo un revuelo en redes sociales durante la semana por un debate que hubo entre dos personajes importantes en redes, Carlos Muñoz y Diego Rusarín, expertos en distintas áreas, y fue una confrontación interesante y divertida. Lo comentaba con algunos amigos y bueno, el ego por ambas partes floreció y es un tema importante, creo yo. Al final creo que el ego es parte de la vida diaria, es parte de las decisiones que tomamos y puede ser en poca o gran medida un motor o un accionador o un potencializador de nuestras acciones. Creo que siempre está presente. Como definición, el ego es la valoración excesiva de uno mismo. Al final, desde mi punto de vista, creo que es difícil establecer una definición pura del ego porque hay distintas perspectivas y diferentes formas de atacar el tema, porque al final creo que es la conciencia de cada persona. Tomando lecturas, tomando referencias de un par de libros, encontré un estudio importante de varios psicoanalistas en Estados Unidos que hablan del ego como desde tres componentes diversos, pero que se unen, y habla del ello, el super yo y el yo. Los psicoanalistas plantean el ello como la parte inconsciente que va sobre los instintos básicos, como el comer y dormir, de forma totalmente inconsciente. Por otro lado, o en consecuencia, el super yo hacen referencia a una parte inconsciente también, pero mucho más moral, donde hay cuestionamientos y discursos entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces digamos que es un segundo paso y finalmente el yo es el resultado del equilibrio entre el ello y el super yo. Digamos que es la decisión final entre lo que quiero hacer y si lo que quiero hacer es bueno o malo, qué tanto balance y equilibrio hay entre esas dos partes. Y bueno, al final, para la psicología, el ego se forma desde la percepción que la otra persona u otras personas tienen de uno mismo. Muchas veces, o la mayoría de las veces, empieza desde nuestra infancia, desde nuestro nacimiento, por el tema interno, ¿no? El tema de mamá, papá, y cómo engrandecen muchas veces el merecimiento y nos ponen sobre una postura de ego que sobrepasa la autoestima y la confianza, que desde mi punto de vista el ego es eso, es un exceso de confianza y un exceso de autoestima mal encausado y que ya genera daño tanto interno como para los externos. Y al final pudiéramos plantearnos varias preguntas alrededor del ego y para entenderlo mucho mejor. Un primer cuestionamiento que yo lo veía durante la semana que estuve leyendo, estuve en algunas lecturas, es la pregunta: ¿se puede vivir sin ego? Estuve leyendo varias posturas y desde mi punto de vista el ego no podemos vivir sin él, porque al final el ego da sentido, da identidad, nos da la personalidad, las creencias, ideologías. Desde mi punto de vista el ego es esa parte con la que externamos todo lo que pensamos y creemos de forma interna, y es la forma en la que nos conducimos en la sociedad, ¿sí? Otro cuestionamiento que me encontraba mucho en lecturas, en reportajes, en documentos que estuve leyendo es si el ego es malo o es bueno.
y desde mi punto de vista, salvo la opinión de todos, de ustedes, yo creo que el ego es bueno siempre y cuando esté controlado y bien encauzado, que haya un balance y un equilibrio, y yo creo que no es malo ni bueno por sí mismo. Simplemente creo que ya cuando cruzas la confianza hacia un exceso de confianza mal encausado, ahí es cuando luego se torna mal utilizado. Yo creo que sí podemos trabajar mucho en el ego, en mantenerlo estable, mantenerlo mesurado, mantenerlo tranquilo. Sí creo que hay muchas técnicas, porque al final de cuentas hay muchos tipos de ego, ¿no? Y nos encontramos con personas que son sábelotodos, son envidiosos, toda la parte, esos adjetivos como sábelotodo, envidioso, insaciables, aquellas personas que interrumpen y que no dejan terminar una idea a una persona, pues eso termina siendo el ego. Personas manipuladoras o personas muy orgullosas de sí mismas, creo que eso se torna en un ego. Pudiéramos debatir si es bueno o malo, pero sigue siendo el ego y sigue externalizándose. Entonces creo que ahí de repente es cuando nos debemos cuestionar si es bueno, si es malo y qué tanto podemos hacer de forma consciente para, para medirlo primero, saber si nuestro ego está sobrepasando y si es así, pues poder ponerlo quieto, digamos. Yo manejo tres puntos importantes que también se repiten en las lecturas que estuve revisando. Son tres partes muy importantes que básicamente son tres principios de educación. Y no digo educación escolar, sino educación moral. Y uno es escuchar antes de responder. Hay que hacer el esfuerzo consciente de hacerlo, de muchas veces vamos como tren, y escuchamos una idea, escuchamos dos, tres palabras que no nos gustan y ¡pum! Atropellamos a la persona y no lo dejamos terminar la idea y nos iba a dar otro dato importante que iba a lo mejor cambiar nuestra percepción de lo que estábamos escuchando y no lo dejamos terminar. Y eso es una parte de ego importante. Entonces, tratemos de escuchar antes de responder. Hagamos ese esfuerzo. Por otro lado, el evitar sacar conclusiones, el evitar juzgar, prejuzgar, antes de escuchar los argumentos completos. Muchas veces también nos formamos esa idea con las meras 3, 4 palabras que nos dice la persona con la que estamos hablando. Formamos un prejuicio y resulta que simplemente nos estaba dando datos y nos iba a dar una conclusión final que a lo mejor con la que sí íbamos a coincidir. E independientemente si coincidimos o no con la opinión de la otra persona, pues al final se hace presente el ego y termina también siendo una falta de educación el tema de prejuzgar antes de escuchar los argumentos, ¿no? Y otra parte muy importante que creo que también en lo personal siempre lo llevo a cabo, tanto en mi forma de hablar como en mi forma de escribir, es evitar el yo, evitar la palabra yo. Tratemos de evitarla, tratemos de cambiarla por algunas frases, como desde mi perspectiva, desde mi opinión, desde mi punto de vista. Tratemos de evitar la palabra yo y verán que tenemos mejores resultados. E inclusive cuando redactamos un correo, un mensaje, sobre todo en el tema de profesional y laboral, cuando tratemos de hablar siempre en tercera persona y eso nos va a ayudar siempre a mantenernos estables, a mantenernos mucho más tranquilos e inclusive para la persona que está recibiendo el mensaje, pues vamos a parecer una persona mucho más educada y mucho más consciente. Y bueno, para terminar con este tema rápido del ego, hay una frase que me pareció muy interesante de Nouman Ali Khan. Es un orador musulmán, pakistaní estadounidense, es teólogo, y tiene una frase que me pareció importante e interesante. Y cito, si alguien te corrige y te sientes ofendido, entonces tienes un problema de ego. Amigos, gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio.
Si te gustó el episodio, califícanos y síguenos en Instagram como Macareno Podcast.